Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de los beneficios del ayuno y cómo esta práctica es altamente saludable. Quédate que en unos minutos comenzamos. Buen día, buen día. Bueno, vamos a hablar del ayuno. Es un tema súper interesante y realmente, buen día, María del Huerto. Súper interesante y realmente muy beneficioso para quienes se animen a practicarlo, ya sea de manera consciente o por necesidad. A veces necesitamos practicarlo. Un segundito acá. Un segundo. Bueno, ahí. Muy bien. Okay. No sé qué pasó acá. Pasa como siempre. A ver. No sé qué pasa. ¿Qué es esto? Dame un segundo. Siempre me pasa igual. No sé qué es esto. Me parece una ventana acá que. Acá. A ver. Ahí. No sé qué toqué. A ver. Ahí está. Bueno. Bien. Entonces, les decía que el ayuno es una gran práctica, es súper útil, hay que saber hacerlo, obviamente, hay que saber hacerlo. Y hoy, bueno, vamos a hablar de algunas claves, y algunas ideas como para poder, aquellos que se animen a hacerlo. Yo sugiero siempre hacerlo con personas profesionales o idóneas, muy importante, ¿no? Idóneas, estamos hablando de aquellos que ya han tenido experiencia en esto y con buenos resultados, obviamente. Entonces, eh, ¿cuáles son las ideas principales de lo que vamos a hablar hoy? Es que es el ayuno, los tipos de ayuno, porque hay varios ayunos, los objetivos del ayuno. Esto es muy importante. ¿Para qué quiero hacer ayuno? ¿Por qué voy a hacer ayuno? El autoconocimiento que nos brinda hacer ayuno, esto es lo más, creo que yo dentro del ayuno es lo más allá del beneficio que nos va a traer, es algo de lo más importante. El autoconocimiento que nos va a brindar el ayuno. Después, para aquellos que se animan a hacer un ayuno total, las claves principales para hacer este ayuno. Vamos a hablar de lo que es la famosa dieta keto. Buen día, Sara. Y cómo regenerar el organismo a través del ayuno. Entonces, tenemos mucho para hablar. Antes de empezar a hablar, de que yo les cuento un poco lo que es la experiencia de ayunar. Yo he hecho ayunos de un día, de 2 días, de 3 días, hasta de 6 días, con líquidos. O sea, mate, té, café, algo de eso. El ayuno total que hablamos recién es solamente agua, que ya vamos a hablar un poquito, que es bastante intenso, pero bueno, tiene su parte interesante, sobre todo a lo que es salud en todos sus aspectos, ¿no? La salud física, salud emocional, salud mental, inclusive hasta la salud emocional. Entonces, ¿qué significa ayuno? La mayoría tiene una idea, bueno, pero ayuno viene del latín yeyuno o yeyunare, ¿okay? Que significa abstenerse de comida. También viene de un término mencionado por el médico Celso en el siglo I después de Cristo, que es yejunum intentinum,
que viene del yeyuno, que es una parte del intestino, que está entre el duodeno y el ilion. Que eso significa, yeyunum intestinum, significa intestino vacío. No es complicado. Acá. Bien. Entonces, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la restricción calórica por un determinado periodo de tiempo. O sea, calórica, estamos hablando de no líquidos, sino de elementos que nos aporten un determinado aporte energético a nuestro cuerpo, ya sea de sólido o líquido. El mate, por ejemplo, si bien es líquido, pero tiene aportes más sutiles, pero tiene aporte para el cuerpo. Todo ayuno debe hacerse controlado o con experiencia, con gente que tenga idoneidad o que tenga mucha experiencia en el tema. Quienes no pueden hacer ayuno, obviamente las embarazadas, los lactantes, los niños pequeños, personas con caquexia o con distrofia. ¿Sí? Caquexia y distrofia son, la caquexia generalmente se ve mucho, por ejemplo, en los enfermos de cáncer ya en niveles avanzados, ¿no? Que se va consumiendo el propio cuerpo, que no tiene que utilizar su cuerpo para poder subsistir. La distrofia es cuando el cuerpo empieza a consumir los músculos, ¿no? Tiene alguna situación y comienza a consumir los músculos. Entonces, con estas situaciones no se debe hacer ayuno. Bueno, hay los tipos de ayuno. Hay dos formas, generalmente. Voluntarios, cuando uno decide hacer ayuno por alguna situación específica o por alguna situación fuera de la voluntad, como son los accidentes, ¿no? Por una hambruna, una guerra, bueno, hay un montón de situaciones que me pueden poner en ayuno involuntario, ¿no? Generalmente este tipo de ayuno es traumático, ¿no? Por eso cuando uno hace ayuno voluntario lo que buscamos es no generarle estrés al cuerpo, más allá que el ayuno de por sí es un estrés. Pero bueno, ahí vienen las prácticas de meditación, estar en un ambiente relajado, controlado y demás. Entonces, bueno, estamos hablando de que los ayunos voluntarios o por una situación específica, fuera de nuestro control. Después están los ayunos que son instintivos. El ayuno instintivo es cuando uno está enfermo, por ejemplo. Generalmente esto lo hacen los niños, naturalmente, los niños pequeños, y los animales. Los animales están enfermos, lo que primero dejan de hacer es de comer. Por eso cuando un enfermo empieza a comer o tiene hambre, nos ponemos contentos. Eso significa que se está sintiendo mejor, se está sanando o curando. Después hay gente que puede estar enferma, pero que quiere comer igual. Pero ya eso es por otra cosa, ¿no? Contra la ansiedad, comer, o muchas veces son el mismo miedo de los cuidadores. Come que te va a hacer bien. Y a veces no necesitan comer, simplemente necesitan líquido, descanso y dejar que su propio cuerpo se vaya regenerando. ¿Por qué? Porque digerir requiere energía. Y cuando un cuerpo se está sanando, por ejemplo, de una enfermedad, necesita utilizar todos sus recursos para sanar. Entonces, si yo le saco recursos, le quito recursos para digerir, más allá que voy a tener aportes, ya sea calóricos, vitaminas, minerales, etc., le voy a sacar recursos energéticos. Entonces, en vez de tener 100% para recuperar una enfermedad, voy a tener, no sé, 40-50%, mientras otro porcentaje está digiriendo, dependiendo de lo que haya comido. ¿Sí? Entonces, estos son los ayunos instintivos. Los ayunos intermitentes, hoy que están muy de moda, son muy beneficiosos cuando se saben hacer.
Son muy beneficiosos cuando se saben hacer. ¿Qué es saber hacer un ayuno intermitente? Si bien el ayuno intermitente, por ejemplo, es no comer en determinadas ventanas de hora, ¿no? Se utiliza mucho, por ejemplo, una ventana natural es del sueño de cuando uno va a dormir hasta que el otro día se despierta, que aparece ahí el famoso desayuno, que normalmente es una ventana, pueden ser de 6 o 8 horas, normal, por eso se llama desayuno. Es un ayuno que uno lo hace sin intención, simplemente natural. Ahora, cuando, por ejemplo, una de las cosas es ¿para qué hago el ayuno intermitente? Generalmente la mayoría, muchos, se usa mucho el ayuno intermitente para bajar de peso. Y está bien, si necesitamos bajar unos kilos, está bien. El tema es hacerlo controlado, siempre con profesionales está muy bueno. Entonces, por ejemplo, las ventanas normales son, por ejemplo, la mínima entre 6 y 8 horas. Después viene una ventana de 12 horas. Esta ventana de 12 horas es más bien, es una de las más recomendadas porque es como el ciclo circadiano. Se esconde el sol hasta que sale el sol, obviamente depende también del momento del año, pero tiene que ver más. Después hay ventanas de 16 horas, o sea, 8 horas puedo comer, 16 horas no como. Después ya acá es más interesante, una ventana de 24 horas, se hace una comida. Bueno, esta comida nos tiene que aportar todos los elementos que necesitamos, no necesariamente me tengo que atiborrar de comida, sino hacer una buena comida. Si estamos haciendo esto seguramente es por algo específico, o para bajar de peso o para sanar algo en concreto. Generalmente los ayunos tienen mucha incidencia en todo lo que es enfermedades relacionadas a la comida, ¿no? Todo el aparato digestivo. Ahí entra diabetes, también entra resistencia a la insulina. Bueno, se pueden hacer otras cosas, ya vamos a hablar de eso. Lo que tiene esto es que se puede hacer a diario. Por ahí no se puede hacer, no se puede sostener en el tiempo cuando hay una restricción calórica, pero sí, por ejemplo, se puede sostener el ayuno de las 12 horas, las de 8 o 12 horas se puede sostener indeterminadamente. Ya las otras, si hay restricción calórica, es más difícil, porque bueno, intervienen otras cosas, la ansiedad, bueno, el diario, uno vive también, ¿no? Tiene reuniones, tiene fiestas, bueno, hay un montón de cosas que es más difícil de seguir. Y después está el ayuno total, también muchos lo conocen como ayuno profundo. Ernesto Pietro Gratocos es uno de los investigadores que hace más de 30 años que está investigando esto. Lo pueden buscar, realmente es excelente, uno de mis mentores en la parte científica de lo que es la salud biológica. Entonces, el ayuno total o ayuno profundo, acá estamos hablando de 48 horas o 72 horas de no restricción calórica, sino de atricción calórica, ¿no? Atricción calórica es nada de aportes energéticos al cuerpo, solamente agua. Este sí se tiene que hacer realmente con profesionales y controlado, no todos lo pueden hacer. Este tipo de ayuno realmente es sanador. Se puede hacer más de una vez al año o una vez al año. Lo óptimo es hacerlo 4 veces, junto con los cambios de las estaciones. Por eso es importante seguir ciertos ciclos. Hoy hablaba del ciclo circadiano. Bueno, los cambios climáticos o los cambios de una estación a otra son las ventanas o los momentos mejores. Se cortó. Son los momentos más oportunos, ¿no? Esto se va a poder hacer, obviamente,
dependiendo de la edad, la condición física que esté, el sexo, el clima donde uno viva, qué patologías tenemos. Esto se tiene que hacer con un estudio previo. ¿Cuáles son los objetivos del ayuno? En este caso vamos a hablar del ayuno intermitente. El objetivo principal es mejorar la salud integral y, obviamente, equilibrar la energía vital. Logrando esto vamos a mejorar nuestro estándar de vida. Entonces, generalmente el ayuno intermitente es muy utilizado por nutricionistas, inclusive por personas normales que lo pueden hacer, lo pueden sostener durante un determinado tiempo, con buenos resultados. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ayuno intermitente? La pérdida de peso, el control del apetito. Esto se logra en el tiempo, obviamente, ¿no? La desintoxicación. Hacer un ayuno intermitente, sobre todo de los que tienen una ventana más grande, de 12 horas. El de 8 horas está muy bien, pero el de 12 horas de ahí en adelante anda muy bien para esto. ¿Qué es lo que nos va a permitir al desintoxicarnos? Obviamente, al tener el cuerpo una ventana de 12 horas, tiene 12 horas, hablábamos hoy del gasto energético, 12 horas donde toda la energía va a estar en reparar el cuerpo. Con todos los aportes que hicimos en esas otras 12 horas, controlados, mucho mejor. Si no lo controlamos, esto simplemente sirve para hacer como una pausa. Y si en esas 12 horas, por ejemplo, si mi objetivo es bajar de peso, si en esas 12 horas yo como, sin controlar eso y obviamente con sobreabundancia, no voy a bajar de peso. Sí voy a poder hacer una pausa y dejar descansar los órganos que tengan que ver con la digestión. Entonces, a nivel de desintoxicación, esto es súper interesante. En medicina china se habla de flema, la intoxicación es flema, que puede ser dinámica o estática. La dinámica puede ser la flema líquida, la que se mueve, y la estática, son ya los sólidos, ¿no? Flemas sólidas, como pueden ser quistes, como pueden ser tumores, como pueden ser malformaciones, y demás formaciones que no son saludables. Entonces, cuando sobre todo las líquidas son más fáciles de sacar con un ayuno intermitente. Puedo empezar a desintoxicarme. ¿Por qué? Porque en esa ventana de 12 horas mi cuerpo tiene más energía, tiene más tiempo para poder sanarse. El cuerpo se sana sacando las cosas feas, sacando las cosas que no necesita hacia afuera. Por eso lo que no necesitamos, el cuerpo lo saca por distintas vías. Otro de los objetivos que me da el ayuno intermitente, que me da lo que yo le estaba explicando, por ejemplo, entre 12 y 16 horas me da la posibilidad de hacer un descanso metabólico. En vez de, si yo estoy todo el tiempo comiendo, es como que el auto esté de las 24 horas prendido. Entonces, por lo menos en partes, ¿no? La salud digestiva, el hígado, el páncreas, todo lo que tenga que ver con la digestión. Entonces le damos un descanso. Cuando uno descansa, obviamente puede en otro nivel puede digerir mejor, ¿no? En el caso de la parte digestiva. Nos va a brindar autodisciplina. Al tener ventanas de 12 y 16 horas tenemos que reorganizarnos y obviamente tener control sobre los horarios, sobre las comidas que vamos a tener, sobre todo si estamos controlados con profesionales. Y algo también muy importante que el ayuno va a ayudar a regular la salud cardiovascular. Un ayuno intermitente,
que tenga que ver con restricción calórica o, digamos, para bajar de peso, es insostenible en el tiempo. En el tiempo es insostenible. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en situación de bajar de peso o cuando estoy poniendo menos combustible de lo que gasto, obviamente, si yo tengo mucha reserva, mucha materia disponible, materia energética disponible, la voy a utilizar. Pero siempre voy a estar con hambre, dependiendo del clima, con frío, depende si hay, pues sobre todo los que tengan problemas de tiroides, voy a estar insatisfecho o insatisfecha, no me van a dar muchas ganas de hacer cosas porque voy a estar todo el tiempo de mal humor, ¿no? Siempre cuando sea restricción, cuando haya menos consumo de energía de la que estamos utilizando para la vida normal, ¿okay? Si yo gasto 2000 calorías y le estoy metiendo 1700, 1500 todo el tiempo, si bien voy a bajar de peso, pero voy a estar en estrés todo el tiempo, entonces eso no está bueno. Si por un tiempo determinado. Si lo que yo puedo hacer, que le decías hoy al principio, es hacer ventanas de 16, 12, 16 horas, si lo quiero hacer, digamos, intenso 2 horas está muy bien, y alimentarme en 12 horas y 12 horas no. Entonces ahí sí lo voy a poder sostener en el tiempo y va a ser inclusive hasta hábito. Sin necesidad, a veces si necesito bajar de peso, bueno, ajusto la comida, ajusto las ventanas y así voy a poder sostenerlo. Pero en restricción moderada, o sea, bajando siempre ingiriendo menos de lo que gasto, es muy difícil sostenerlo en el tiempo, es muy difícil. Salvo que me guste estar estresado, no creo. Y los objetivos de un ayuno total o un ayuno profundo, este sí, sí o sí tiene que hacerse controlado, sí o sí, esto no lo podemos hacer por hacerlo, necesita mucho control o necesito tener yo ya una preparación previa de otras experiencias. El objetivo del ayuno total, acuérdense que el ayuno total es solamente con agua, nada, ni mate, ni té, ni nada, solamente agua. El objetivo es prolongar la longevidad máxima y reducir la mortalidad. Esto, si se hace a conciencia, se reduce el 80% de la mortalidad. Esto es un estudio de Ernesto Pietro Gratacos, su estudio hace más de 30 años que lo hace, un científico muy conocido. Hay que tener en cuenta que el ayuno no es la solución para todos. El ayuno no es la solución para todos. Hay cosas que el ayuno no soluciona. Sí, lo más directo que tiene, por ejemplo, un ayuno total, es una acción directa sobre todo para los que tienen hipertensión, diabetes, ni hablar de la obesidad. Un ayuno total o ayunos totales programados, por ejemplo, haciéndolo una vez por cada cambio de estación, que serían 4 al año, 48, 72 horas más o menos, puede ayudar a evitar fallas renales en el tiempo. Sobre todo si nuestra alimentación es abundante, demasiado abundante o saturada, ni hablar en toxinas. Hoy es muy común eso. Entonces, ¿qué es lo que busca el objetivo del ayuno total? Es que el cuerpo entre en autofagia. Autofagia es que se empiece a comer, pero no tomen nada mal, esto no es que se va a comer y se va a morir, sino que el cuerpo cuando una vez, por eso se necesitan 42, 72, 70 y pico de horas para lograr la autofagia, porque el cuerpo necesita quemar todas sus reservas de la última comida para poder empezar a utilizar las reservas que serían las grasas o las cetonas, y una vez que ya no tenga ningún elemento para sacar,
Si el cuerpo tiene las grasas, va a empezar a utilizar ese combustible, pero luego de 48 o 72 horas de este ayuno, dependiendo de las personas, va a empezar a utilizar como recurso, como materia para ayudar a reconstruir el cuerpo o para mantener la vida, todas aquellas células que no estén buenas. Cuando estábamos en restricción total, solamente con agua, el cuerpo utiliza las grasas que tenemos reservadas, entra en cetosis, como se le conoce. De ahí obtiene la energía, pero necesitamos la materia para poder sanar y construir, ¿no? Para hacer células nuevas o sanar aquello que se va rompiendo, o solamente para mantener la vida, ¿no? El metabolismo básico. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a utilizar? En lo que sería la autofagia, va a empezar a comer las células que el cuerpo identifica que están averiadas. Ahí entra todo lo que puede llegar a ser lo que yo le hablaba de la flema circulante o la flema sólida. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Empezar a comer todo eso que está feo, que está averiado, que podemos hablar de que está de más en el cuerpo. Por eso también se habla de cuando hay tumores y demás, bueno, hacer un ayuno, pero eso se tiene que hacer con profesionales. Simplemente yo les paso es una información. El cuerpo, cuando está en ayuno, empieza a utilizar las grasas como reserva, por eso adelgazamos. Generalmente adelgazamos cuando hacemos, por ejemplo, ayunos intermitentes, lo que baja es la grasa. Empezamos a consumir la grasa. En el ayuno total se empieza primero, consumimos las grasas como combustible y también empezamos a consumir otras células que en primer lugar el cuerpo va a utilizar todas las células anómalas. Entonces, y va a dejar las buenas. Sí, el cuerpo se va a achicar, va a perder un poco de músculo, pero es súper, súper interesante para sanar. Esto se habla de una regeneración autofágica. Pero esto se logra con ayuno más de 48-72 horas solo de agua. Tiene que hacerse súper, súper controlado. Para que parezca la autofagia comienza más allá del umbral de cetosis que habla, ¿no? Que donde el combustible predominante van a ser las grasas. Al no haber nada de glucosa o combustible de carbohidratos, por ejemplo, que después se transforma en glucosa, el combustible dominante va a ser las grasas. ¿Qué es lo que va a lograr esto a un largo plazo o con un trabajo íntegro? No es que voy a hacer un ayuno total y después voy a comer como siempre, no tengo que ser más consciente, porque después está como ingreso al ayuno. Ese es otro tema que vamos a hablar. Entonces, el ayuno total lo que va a lograr, si lo hacemos bien, es que también va a regular las hormonas de crecimiento, ¿no? Que es la insulina y la somatropina. Súper interesante. Recuerden que el ayuno total, ausencia total de alimentos, solo con agua, alimentos y líquidos que tengan aportes, ¿no? Obviamente, solo agua filtrada, agua pura, lo mejor. ¿Qué autoconocimientos nos va a brindar el ayuno? Yo creo que esto es lo más, por lo menos a mí me ha logrado conocer más, ¿no? Le cuento un poquito. Yo he hecho ayunos de un día, sí, de agua, y después el ayuno más largo fue de 6 días con mate, café, té, era lo que tomaba.
también a veces lo que tiene el hacer voluntario es que uno puede elegir en qué periodo hacerlo. Podemos hacerlo, como les decía, ¿no? En las ventanas cronológicas o ventanas circadianas, como son las estaciones, como puede ser comer de día, no comer de noche, cuando comer con luz, no comer sin luz, o cuando uno realmente decide hacerlo, ¿no? También dependiendo de un montón de factores, ¿no? La parte social para muchos es importante, eso también es importante. Recuerdo que hice un ayuno hace un par de años. Yo generalmente elijo hacerlo luego de las fiestas, que uno siempre come un poquito de más en exceso. Entonces, recuerdo estar en ayuno y bueno, tuve un evento social y yo estaba con mi taza de té y el resto estaba en la con parrilla, qué sé yo, sentado en la mesa, todos comiendo lo que se había hecho en la parrilla y yo con mi tacita de té. Tiene mucho que ver con la voluntad y el autodominio que uno tiene, ¿no? Esto lo va logrando con el tiempo. Por eso es importante el control de las emociones, respiración, control de emociones, saber bien lo que uno quiere. Bien, autoconocimiento que nos brinda el ayuno. En primer medida nos va a ayudar a expandir nuestra conciencia. Vamos a empezar, cuando estamos en ayuno, estamos más atentos a un montón de cosas. A nivel físico, ¿cuál es lo que me va a brindar, ¿no? Conocer y tener mayor conciencia de las señales de hambre y saciedad. Nos va a ayudar a conocer, estamos hablando de la parte física, cuáles son los límites que nosotros podemos tener para mejorar nuestra disciplina y nuestra resiliencia. Obviamente nos desintoxica, ¿no? Y nos aumenta a nivel físico mayor conexión con la mente. Estamos más conscientes, más presentes con nuestro cuerpo, con nuestro físico. En la parte psicoemocional, acá viene lo que muchos le huyen, pero que es muy interesante. En la parte psicoemocional nos brinda la posibilidad de reflexionar sobre nuestros hábitos alimenticios. Nos va a brindar mayor claridad y mayor concentración. Mayor claridad y mayor concentración. Si bien parece que lo aumenta, pero en realidad lo reduce el estrés. Obviamente, si yo estoy esperando el momento para comer todo el tiempo, por eso decía que muchas veces es difícil sostener en el tiempo, sobre todo cuando uno hace restricción calórica. Cuando estamos en ayuno o cuando vamos a hacer un ayuno voluntario, es importante darle mensajes al cuerpo y hacerlo en los momentos que podamos hacerlo, no que vamos a hacerlo. No voy a hacer un ayuno cuando tengo el cumpleaños de 15 o el casamiento o tengo una fiesta importante donde va a haber comida y demás, que a uno generalmente esas cosas a la mayoría les gusta. ¿Sí? Entonces, también, ¿qué nos va a brindar a nivel psicoemocional? Esto es importantísimo, ¿no? La comprensión entre la relación emocional con la comida y sobre todo los patrones alimenticios que nosotros tenemos. Esto nos brinda el ayuno, ¿no? Comprender qué relación emocional nosotros tenemos con la comida y sobre todo con aquellos patrones alimenticios que tenemos, ¿no? Muchas veces nosotros podemos cambiar. Yo les cuento algo personal. Yo he pasado por todos los tipos de alimentación. La alimentación que venimos de la familia tradicional, donde cocinaba una mamá y nosotros comíamos lo que hacía la mamá. Cuando yo comencé mis prácticas de artes marciales, bueno, ahí empecé a tomar más conciencia de la comida. Si bien siempre fue deportista, pero bueno, no tenía mucha idea, ¿no? Pero bueno, empecé a estudiar, a comprender, me empezaron a enseñar, empecé a investigar y demás. Tradicional, luego pasé una etapa donde fui vegetariano, después fue una etapa que fui vegano. La etapa de vegano fue muy corta porque es muy difícil de sostener a nivel de salud. Se puede sostener con suplementos y demás, por ideología, está muy respetado eso, pero a la larga
realmente es súper difícil de sostener. Se necesita mucha disciplina y estar muy controlado también. Hay que controlarse mucho. Pues son dietas que tienen en algunos casos, cuando uno no tiene muchos recursos, cierta deficiencia de nutrientes. Entonces pasé todas las alimentaciones, del veganismo, el vegetarianismo total. El vegetarianismo es comer vegetales, nada más, línea de vegetales, nada de animal. Luego pasé también una línea de no comer carnes, o sea, era más tipo, todos me decían que era vegetariano, pero bueno, yo comía un montón de cosas menos carnes. Y bueno, ayunos de un día, ayuno de 2 días, ayunos líquidos. El ayuno mayor que hice fue de 6 días, ¿no? Con ayuno líquido, mate, té, café. Realmente fue una experiencia fabulosa. Entonces, a nivel, le decía, ¿no? Nos da comprensión y nos brinda una relación con lo que nosotros tenemos, la relación con la comida y sobre todo con esos patrones de comportamiento alrededor de la comida. Todos conocemos algún gordito que le cuesta dejar de comer o que le gusta la comida y que se hace daño comiendo. Por un montón de factores. Y ahí entra todo lo que es los profesionales, ¿no? Hay que ayudarnos desde todo tipo, sobre todo cuando no podemos hacerlo solo con profesionales, es lo sugerido. Nos va a regular el estado de ánimo, al centrarnos, a darnos un orden, también nos ayuda a regular el estado de ánimo. Tenemos, obviamente, ¿no? Para esto tenemos que hacer una progresión en los ayunos, sobre todo si nadie lo ha hecho en forma voluntaria. Obviamente hacer ayunos fortalece la voluntad. Fortalece la voluntad y obviamente si fortalecemos la voluntad, la disciplina va a ir en aumento siempre. Una persona disciplinada tiene mayor capacidad de éxito que una que no tiene tanta disciplina. A nivel espiritual, esto es también, ¿no? Para los que crean, es algo súper interesantísimo, ¿no? En esta parte, cuando uno hace, sobre todo cuando hace un ayuno más intenso, a nivel espiritual, la animalidad se calla, y queda la humanidad. La animalidad se calla y queda la humanidad. Al tener menos relación con la comida por un tiempo determinado, nos va a facilitar la introspección y la meditación. Cuando nosotros estamos con energía plena, podemos tener mayor capacidad de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra mente. Entonces podemos meditar de mejor manera. Y es una de las formas para reducir el estrés que nos genera el ayuno, o tener hambre, o lo que nos genere en instancia el ayuno. Por eso necesitamos que no sea una guerra el ayuno, sino que sea momentos para mejorar. Nos va a aclarar los pensamientos, fortalece la conexión con valores y creencias personales. Estamos más con nosotros mismos, al no estar dependiendo de todo lo de afuera o de sacarnos gustos o de comer. Estamos mucho tiempo con nosotros, tenemos más tiempo con nosotros mismos, entonces nos permite conectarnos con nuestros reales valores y sobre todo aquellas creencias. Nos brinda también el aumento de la sensación de humildad, y aumenta la gratitud por lo que uno tiene. Cuando uno no come, empezás a ver otras cosas, ¿no? Todo lo que uno tiene. Y empieza otro aspecto que es muy importante, que nos da la compasión y empatía sobre aquellas personas que tienen o sufren problemas con la parte alimentaria, ¿no? O que tienen situación o dificultades con los alimentos, ¿no? En la parte alimentaria. Para los religiosos,
para los religiosos, el ayuno brinda, o se cree que brinda, la purificación de la mente y el cuerpo. La mente y el cuerpo purificados para un crecimiento espiritual. Y acá tenemos que ver esto en la historia. Los grandes líderes espirituales, todos han pasado por el periodo de ayuno. Los 40 días, ¿se acuerdan? Los 40 días en el desierto. Jesús, Moisés, Salomón, Buda, Lao Tse y otros más cercanos siempre han ayunado. Por eso, muchas veces para las prácticas con la energía, por ejemplo Reiki, o las prácticas que requieren conectarse a un nivel más sutil, necesitamos que nuestro cuerpo también esté más liviano, menos denso, y el ayuno nos permite eso. Se me ha ido rápido la hora. Bien, entonces, les doy claves, las claves más importantes para el ayuno total. Recuerden que el ayuno total siempre hay que hacerlo controlado o con gente idónea y con mucha experiencia. En el ayuno total, una de las cosas que buscaba, acuérdense, el ayuno total es la autofagia. Entonces, generalmente se necesitan 72 horas, ¿no?, para lograr la autofagia. La autofagia, acuérdense, es empezar a autocomer el cuerpo, sobre todo cuando no hay alimento. Un ayuno muy grande, generalmente el cuerpo se achica, no solamente de grasa, sino también de músculos y otras cosas que están de más. Entonces, se necesitan 72 horas para iniciar la autofagia. Pero esto lo tienen que practicar generalmente individuos de más de 30 o 35 años. Que bueno, que también ya vienen con cierta carga tóxica y cosas de más en el cuerpo, aunque no lo sepan. La regeneración celular, o sea, para que haya una regeneración celular, una de las cosas que es muy importante es la comida luego, el ingreso de nutrientes luego del ayuno. Es súper importante. Es lo que hacemos cuando termina el ayuno. O sea, la primera comida luego del ayuno. Siempre es muy importante. Por eso se dice que el desayuno es la comida más importante. Imagínense en ventanas de 8 horas, un ayuno común, a un ayuno de 72 horas, son 3 días. Imagínense, ¿no? ¿Cuál va a ser mi primera comida? No es lo mismo comer, por ejemplo, un huevo, que tiene todos los nutrientes necesarios para el cuerpo, o comerme un pedazo de pan, o una dona, o una factura, o no sé, cualquier cosa chatarra. Lo que le ingresamos en primera instancia, luego de un ayuno prolongado, o de un ayuno, por ejemplo, en este caso total, obviamente, si hacemos ayuno total vamos a estar súper controlados y esta parte también va a estar controlada. Pero si algunos quiere hacer algún ayuno de un poquito por su cuenta, no lo recomiendo, pero si quiere hacer el ayuno por su cuenta, de un día entero sin comer o 2 días enteros sin comer, solo agua, en primera instancia que la va a pasar fatal si no está preparado. Pero bueno, hay gente que se anima a todo. No lo sugiero. Siempre es muy importante la primera comida, ¿no? Luego de varias horas o de varios días sin comer. Sí. Después, construir, una de las claves del ayuno es prolongar la vida. Entonces, construir el organismo sin acortar la vida, o sea, sin sacarle tiempo de vida, sin desgastarlo, requiere ejercicio, y ese ejercicio tiene que ser efectivo. El ejercicio mínimo tiene que ser efectivo. En ese ejercicio tiene que haber un poco de fuerza, tiene que haber movilidad, tiene que haber flexibilidad.
para poder sostener la máquina y que dure mucho tiempo. Por ejemplo, hay algo en los ayunos totales, para que ustedes tengan una idea de qué es, de cuál es el gran beneficio que tiene un ayuno. Esto a nivel científico se estudió también, más allá de situaciones con humanos, pero esto viene por ejemplo, de lo que una de las observaciones que hizo el humano fue en la parte avícola, el replume. Entonces a las gallinas viejas, a las que empezaban a dejar, a las ponedoras que dejaban, que empezaban a ponerse viejas, entonces le hacían un ayuno total, le dejaban de comer, y esto que producía, que luego de no sé, tantas horas, o bueno, esto no lo estudié, no sé cuántas horas son o cuántos días, pero luego de varios días sin comer o tantas horas sin comer a estas aves, se le daba de comer y notaban que había un replume, perdían las plumas viejas, se volvían, tenían más energía y volvían a poner huevos. Entonces esto es lo que se vio con esta práctica, ¿no? Llevándolo al humano también genera eso de otra forma, obviamente. Los errores que hay que evitar en el ayuno total. En el ayuno total estamos hablando de solamente líquidos, ¿no? Bueno, obviamente. Tomar café, tomar té, por ejemplo, algunos que están un poquito inmersos en la nutrición, el aceite de coco, los aminoácidos de cadena media. Por ejemplo, eso hace, cuando tomamos aminoácidos, el aminoácido son, digamos, es como lo que construye al cuerpo. Entonces le estamos dando los ladrillos y que lo que va a hacer eso es que no perdamos músculo. Pero bueno, esto es lo que cuando queremos hacer un ayuno total, ¿no? Estamos hablando de solamente para lograr esa autofagia y demás. Bueno, otro de los grandes errores que se cometen, sobre todo en el ayuno total, es hacer un uso excesivo del entrenamiento en ayuno, sobre todo para aquellos que son atletas de elite o deportistas profesionales, ¿no? Eso genera en ayuno lo que se denomina la rhabdomyosis. Es una enfermedad que hace que digamos, se descomponga el tejido muscular, que es parte, si las células están malas, es parte de la autofagia, pero esto es producido en exceso por un sobreentrenamiento, que lo que hace esto, esta descomposición libera muchos contenidos de esas fibras musculares que se van degradando y pasan a la sangre, y esto daña el riñón. Entonces es un gran problema. Entonces cuando estamos en ayuno total, hay que ser muy cuidadoso con el entrenamiento, no hay que llevarlo a extremos. Más bien tiene que ser más bien suave. La dieta keto, otra cosa que está muy de moda, alguna vez la ketomanía. Entonces, la dieta keto o la dieta cetogénica es una herramienta, es una gran herramienta. Nuestro cuerpo funciona con dos combustibles, la glucosa y la cetonas o el combustible que nos dan las grasas. Es muy simple. Cuando nosotros nos alimentamos habitualmente, estamos en superávit, tenemos mucha comida, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice Marlene? ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, lo puedes ver acá, va a quedar grabado en YouTube, en mi canal de YouTube, o en el feed de Instagram. En Instagram puedes entrar en mi perfil y lo buscas. Bien, entonces hablamos que tenemos dos combustibles, ¿no? Por glucosa, cuando hay un superávit de alimentos, y cuando no tenemos alimentos, en ayuno, sobre todo cuando se consume, pasan muchas horas y se consume todo eso que nos generó la última comida.
entra en cetosis a consumir las grasas. Sostener el consumo solamente de grasas es muy difícil, solamente fisiológicamente es muy imposible. Se puede un tiempo determinado, sí, pero realmente es muy difícil sostenerlo estricto. Y para que haya cetosis, o sea, para que haya, para que cambie de combustible, se tiene que restringir ese aporte energético, o sea, para que empecemos a utilizar las grasas como combustible. Tiene que haber una restricción calórica, o sea, gastar menos de lo que consumimos, gastar más de lo que consumimos, o si sostenemos la misma alimentación, aumentar lo que me gasta la energía, aumentar el gasto energético. Esto es muy útil en periodos, por eso es una gran herramienta, Y obviamente, si nosotros lo podemos hacer en distintas ventanas en el año, nos va a mejorar todo lo que es la parte clínica. Pero haciéndolo de esta manera, solamente la dieta keto no aumenta la longevidad. Mejora la parte clínica, mejora la parte física. Si esto, la dieta keto lo que hace es, nos ayuda a entrar en cetosis, pero no genera la autofagia. La dieta keto no es ayuno, entonces no nos va a permitir la autofagia si estamos buscando eso. Bien. ¿Cómo regenerar el organismo? ¿Cómo regenerarlo sin estar todo el tiempo en guerra, ¿no? Sin estar todo el tiempo en estrés? Necesitamos un entrenamiento mínimo efectivo. Hablaba de eso, ¿no? Un entrenamiento que tenga fuerza, que tenga movilidad, que tenga flexibilidad. Tenemos que tener una buena nutrición. Acá estamos hablando de complementar vitaminas, minerales. Acá entran los profesionales de la nutrición. Hay algunos muy buenos que están en el tema. Hacer ayunos estacionales. Los estacionales es lo que yo le decía, ¿no? Hacerlo a través del ritmo circadiano, ¿no? Por ejemplo, hacer un ayuno en los cambios de estación. Eso anda muy bien. Que puede ser líquidos o pueden ser ayunos totales. Acuérdense, el ayuno total necesitan sí o sí estar controlados. Los ayunos líquidos pueden 24 horas, 48 horas tomando jugos de fruta, té, demás, se puede sostener bastante bien. Igual necesita estar controlado, sobre todo con alguien que tenga la experiencia. Los animales no hacen ayuno voluntario, solo los humanos. Hacemos el animal lo hace solamente por necesidad y instintivo. Nosotros como humanos lo hacemos como una herramienta para limpiarnos, para sanarnos, inclusive también tiene esa parte espiritual que hablábamos hoy. Recuerden que para hacer un ayuno me tengo que preparar. Y si yo lo voy a sufrir, es mejor no hacerlo. Pero se puede ir haciendo experiencias con ventanas. Hablábamos al principio. Si quieren, después va a quedar grabado y lo pueden rever. O hacer algunas preguntas también al privado, no hay problema. Una de las cosas como terapeuta que yo dejé de hacer es... en la parte de medicina china sobre todo, es la línea de bajar de peso. Es realmente muy duro. Es muy duro el tema de la comida, sobre todo cuando uno lo sufre, ¿no? Cuando le gusta mucho comer.
uno termina peleando con el paciente. Entonces dije, bueno, quieren bajar de peso, yo los ayudo con la parte emocional, controlar la ansiedad, controlar las emociones y demás. Y después, bueno, es importante trabajar con otros profesionales, ¿no? Con los nutricionistas. Hay nutricionistas muy buenos que están metidos en el tema y realmente tienen muy buenos resultados. Ya no es solamente dar una línea de alimentación, sino trabajan también con la parte emocional, básica por lo menos, y están trabajando también con ventanas cronológicas, con la parte relacionada a la naturaleza. Es muy bueno. Bien, sugerencias para ayunar. En primer lugar, quienes no tienen que hacer ayuno, embarazadas, lactantes, los chicos lactantes, los niños pequeños que están en edad de crecimiento y aquellos que tienen caquexia, distrofia o bueno, alguna enfermedad avanzada, ¿no? Si nunca hicieron lo mejor es con ayuda profesional o idónea. Siempre lo ideal es un profesional o personas que tengan mucha experiencia en el área o terapeutas que tengan experiencia en el área, o por lo menos que lo hayan vivido, ¿no? Eso es importante. Si no son profesionales. Los ayunos intermitentes de ventanas chicas son los sugeridos y, por ejemplo, una ventana natural en 6-8 horas, que hoy hablamos de la ventana del sueño, es lo ideal. Y a medida que uno va experimentando y se sienta bien, puede ir aumentándolo progresivamente. Por ejemplo, una ventana de 12 horas, 16 horas, hasta 24 horas. Y ahí ir viendo cómo el cuerpo responde ante ese ayuno intermitente. Hasta 24 horas es un ayuno intermitente. Luego, esto no es todo seguido, ¿no? Esto uno puede ir haciéndolo progresivamente un mes o bueno, cuando uno decida, pero no todo de golpe. Porque el cuerpo obviamente va a responder con una agresión. Si yo hago todo de golpe, estaba acostumbrado a comer y lo dejo de comer, automáticamente el cuerpo se pone en defensa. Entonces yo tengo que preparar, ir preparando mentalmente, emocionalmente, inclusive si uno puede trabajar también con algunos aspectos que nos ayuden a controlar emociones como respiración, meditación, alguna terapia también que nos brinde la posibilidad de control de esto, sobre todo propio, ¿no? Y ya con un control, con profesionales, poder pasar a ventanas o ya a 36 horas, 48 horas, ¿no? Teniendo, por ejemplo, si hacemos más de 24 horas, empezar con ayunos líquidos. El ayuno líquido me va a permitir ingresar a través, por ejemplo, el mate, el té, el café, leche, jugos, eso me va a permitir ingresar algo de aportes y no va a ser tan duro hasta que uno empiece a poder hacer 24 horas o 36 horas solo con agua, siempre controlado, siempre asistido, y no hacerlo de golpe, ¿no? Tengo que hacer una progresión, es como tomar sol. Si nunca tomé sol, si yo me pongo 3 horas al sol y nunca tomé sol, seguramente voy a salir con daños en la piel. Entonces, para evitar malos momentos, siempre hacer una progresión, ¿no? Y si es con profesionales, mucho mejor. Los ayunos de entre 8 y 12 horas, uno lo puede hacer, puede ver cómo se siente. Y luego de ahí, si quiere, y depende de lo que uno quiera lograr con el ayuno, también es importante. Así que bueno, realmente es un tema súper interesante que da mucho para hablar. Todos, acá, algo que yo he visto entre pacientes, alumnos, maestros y demás, todos tienen su librito, todos saben, todos conocen de alimentación, todos ven profesionales, todos saben algo. Pero una cosa es la información
la información es súper fácil, ¿no? Por ejemplo, aquellos que han hecho mucha dieta saben mucho de dieta, aquellos que hacen deporte saben de deportes, pero no por formación, sino por experiencia. Muchas veces, por ejemplo, eh, que yo haya tenido que hacer una dieta por una enfermedad no quiere decir que sea experto en dietas. Sí puedo tener la experiencia y compartir lo que yo viví con eso. Lo mismo pasa con las personas eh, que hacen determinadas actividades, pueden hablar de esa experiencia. Otra cosa es cuando se forma profesionalmente en una actividad, entonces, más allá de hablar de la experiencia y de los resultados y lo que conozcan, tienen otra formación de base que pueden ver mucho más allá de la sola experiencia, ¿no? Pasa en todos lados, ¿no? Desde los médicos, desde las profesiones, los oficios, y bueno, ni hablar de las terapias, ¿no? Hay muchas personas que hacen terapias y por muchos años de terapia tienen experiencia, bueno, pero no tienen la formación para ver más allá de la propia experiencia o de lo que el terapeuta le pueda hablar. Así que bueno, gente, espero que les sea útil, preguntas o lo que sea después al privado. Que tengan un buen día.